En esta sesión vamos a tratar los códigos de época en la música y vamos a ver muy brevemente los elementos que son los más importantes. Lo que hay que quizás que entender y que es lo más importante es que se considera que la orquesta romántica o el lenguaje romántico, es decir, la música del siglo XIX y quizás principios del siglo XX, es una música que nació con el cine y que no conlleva una referencia a una época en particular. Puede utilizarse para cualquier otro periodo que no sea el siglo XIX. Mientras que otras músicas que pueden ser más modernas o más antiguas, es decir, música barroca, música medieval, música electrónica o música con un lenguaje muy contemporáneo, solamente van a funcionar para la época en la que han sido creadas o a la época a la que hacen referencia. Vamos a empezar con una película de época, El contrato del dibujante, una película de Greenaway que es interesante porque es muy típica de las películas con una ambientación bien hecha. Está basada en el mundo aristocrático, la nobleza o por lo menos la gente con mucho dinero, una alta burguesía. Y esto en general suele requerir pues una música adecuada. Vamos a audio ver este ejemplo. He built the chapel at Fovant, where the pew seats are of plumwood, so the tenants still have cause to remember Chandos through their backsides on account of the splinters. At last the glittering queen of night, with black caresses hills of the day. Some years ago, two gentlemen went back to Amsterdam, saying that all heaving here was just like home. Bien, aquí lo que es interesante es que no solamente utilizan música de la época, en este caso de Purcell, que es un compositor que ha tenido mucho éxito en la utilización de bandas sonoras, sino que además lo utilizan con un instrumento, esencialmente el clavecín, que es un instrumento antiguo y que inmediatamente nos refiere a esa época, y una técnica vocal, en este caso pues un hombre cantando en el registro agudo, es decir, lo que se llama un contratenor, que es, digamos, una versión historicista, es decir, no solamente es una música de la época, sino que se interpreta más o menos como se pudiese interpretar en aquella época. Y esto es realmente lo que da los códigos. A lo mejor es más la utilización del clavecín con cualquier elemento lo que nos refiere a una época de la aristocracia del siglo XVII y siglo XVIII. Vamos a ver que en las series de televisión, por ejemplo, pero en cualquier obra en la que aparezca música pop o música de variedades o lo que queramos llamar, es decir, la música comercial que se está oyendo, cuando se introduce en general esta música no es para decirnos estamos en el periodo actual, es más porque es moderno, porque es la música que se lleva, y esto hace que por definición se le asocie a una época muy fuerte. Cuando pasen 10 años a lo mejor pues sonará anticuado. Pero vamos a ver aquí un ejemplo de Mercy, una serie actual del 2009. Bien, pues si pusiésemos esta música en la escena anterior de El contrato del dibujante, seguramente nos parecería un chiste que se puede hacer, pero romperíamos los códigos de época.
Y vamos ahora a pasar a lo que sería el futurismo con una obra futurista de ciencia ficción, en este caso una animación, Akira, y vamos a ver que aunque el lenguaje musical es muy clásico, el sonido es un sonido de sintetizador, que ahora nos parece quizás un poco envejecido, pero es siempre una marca del futurismo. Vamos a oír este ejemplo. 何が起こっているというのだ。一体。そんな。これではまるで宇宙が誕生したというのか。どうしたことだ。 Y vamos a ver ahora lo que comentamos al principio, el contraejemplo, es decir, la música que puede ir en cualquier momento, en cualquier lugar. Y vamos a ver una película pues, de época, Rey Arturo. No solamente es una película de época, sino que además el argumento está basado en el hecho de que el Rey Arturo no era alguien del medievo, sino del final de la época antigua, es decir, el final del Imperio Romano. Y vamos a ver el ejemplo ahora mismo. In exchange, these warriors were incorporated into the Roman military. Better they had died that day. Father, they are here. For the second part of the bargain they struck, indebted not only themselves, The day has come. but also their sons, and their sons, and so on, to serve the Empire as knights. Bien, aquí tenemos pues una contradicción histórica muy fuerte, pero que funciona perfectamente. Tenemos una música que realmente hace referencia a lo que es pues el romanticismo alemán, es decir, en este caso podría ser una música más o menos bruckneriana. Es decir, estamos no solamente en el siglo XIX, sino además pues, en Austria, en este caso en Viena. Y sin embargo no nos choca en absoluto ver aquí a unos romanos apareciendo con esta música, con violines, con pues, todos los instrumentos de viento y de cuerda que no existían en aquella época. Simplemente esta música es la música de la epopeya, es una gran orquestación con muchos graves, lo cual nos evoca, digamos, algo grande, magnífico y poderoso. Pero lo que es importante entender es que la música romántica, y cuando digo romántica no hablo de sentimental, sino la música que hace referencia al periodo del romanticismo, que en música, digamos, abarca más o menos todo el siglo XIX y principios del siglo XX, esta música puede funcionar para el pasado, para el futuro y no crea ningún problema de código. Entonces, con esto lo podemos resumir. Todo lo que sea anterior o posterior al siglo XIX va a marcar un periodo. Las músicas populares pues dependerá del tipo de música, pero todo lo que sea electrónico, música comercial, va a tener un código también marcado muy fuerte. En general va a ser difícil poner una música
electrónica en el pasado. Sin embargo, una música orquestal puede funcionar en cualquier periodo. Con lo cual, concluimos esta presentación.